Los aullidos del perro de caza resonaban a través de la plantación de algodón en el sur de Alabama, mientras Pablo Rivera se arrastraba sigilosamente por los caniles iluminados por la luna, su cuerpo cubierto de sangre de cerdo, susurrando órdenes que les había enseñado en secreto durante meses de planificación paciente. Lo que sucedió a continuación haría que Esteban Ruiz, el capataz más temido en 3 condados, se diera cuenta de que incluso el hombre más quebrantado podía convertir al depredador en presa. La mañana traería gritos, caos y un rastro que se dirigía al norte, que ningún sabueso se atrevería a seguir jamás. El otoño de 1848 trajo un frío inusual a la plantación de Willow Creek en el sur de Alabama, donde los campos de algodón se extendían más allá del horizonte como un mar blanco bajo el sol implacable. Entre las cientos de almas esclavizadas que laboraban allí, Pablo Rivera se destacaba, no por su tamaño, aunque era alto y de hombros anchos, sino por la inteligencia tranquila que brillaba en sus ojos oscuros. A sus 28 años, había pasado toda su vida en esa tierra, observando cómo cambiaban las estaciones mientras sus circunstancias permanecían brutalmente constantes. Pablo poseía un don raro que pocos reconocían, una habilidad natural para comunicarse con los animales que se había manifestado desde la infancia. De niño, había calmado caballos salvajes con nada más que su voz y un toque gentil, domesticado gatos ferales que rondaban la plantación e incluso convencido a serpientes de cascabel para que se alejaran en lugar de atacar. Sus compañeros esclavos murmuraban que llevaba una antigua magia en la sangre, una conexión con el mundo natural que la esclavitud no podía romper, pero Pablo lo entendía de manera diferente. Simplemente escuchaba lo que los animales le decían y respondía de formas que ellos podían comprender. El capataz, Esteban Ruiz, había llegado a la plantación de Willow Creek 3 años antes, con una reputación que lo precedía como el humo de un incendio en una casa. Ruiz era un hombre delgado y curtido por el sol, con ojos pálidos que parecían atravesar a una persona, calculando su valor y encontrándola siempre insuficiente. Había trabajado en plantaciones desde Carolina del Sur hasta Luisiana, dejando atrás un rastro de espíritus rotos y tumbas sin marcar. El señor Harrington, el dueño, lo había contratado específicamente por su eficiencia en mantener la disciplina, y Ruiz había superado las expectativas de las formas más horrorosas. El arma más temida de Ruiz no era el látigo que colgaba de su cinturón, ni la pistola metida en su cintura. Eran sus perros de caza, 6 sabuesos masivos que había entrenado no solo para rastrear esclavos fugitivos, sino para aterrorizarlos hasta someterlos. Estos no eran perros rastreadores comunes. Ruiz los había condicionado para asociar el olor del miedo con permiso para atacar. El mero sonido de sus ladridos a lo lejos era suficiente para hacer llorar a hombres, adultos y que se entregaran antes que enfrentar lo que les esperaba en los bosques. Pablo había presenciado el trabajo de los perros de Minnesota primera mano en una mañana húmeda de julio, cuando el joven de 17 años Mateo intentó llegar a su hermana en una plantación vecina. El chico no había recorrido menos de 5 millas antes de que los sabuesos de Ruiz captaran su rastro. Cuando lo arrastraron de vuelta, Mateo apenas era reconocible, su ropa hecha jirones, heridas profundas de mordidas cubriendo sus brazos y piernas donde los perros se habían aferrado y lo habían sostenido hasta que Ruiz llegó. Los ojos del chico tenían una mirada vacía, que nunca volvió del todo a la normalidad, y caminaba con una cojera permanente, que servía como recordatorio diario para todos de lo que les pasaba a quienes intentaban huir. El incidente con Mateo plantó una semilla en la mente de Pablo que creció, lentamente pero con persistencia durante los meses siguientes. Comenzó a observar a los perros de Ruiz con nueva intensidad, estudiando su comportamiento, su jerarquía, sus rutinas. Notó que, a pesar de su temida reputación, seguían siendo animales con las mismas necesidades e instintos básicos que cualquier otra criatura. Respondían a la amabilidad, anhelaban afecto y, lo más importante, podían ser enseñados. Ruiz mantenía a los perros en un gran corral detrás de sus aposentos, una sólida cerca de madera rodeada de hierro que los mantenía seguros pero visibles. El capataz se enorgullecía de su apariencia, manteniéndolos bien alimentados y aseados para que lucieran tan intimidantes como efectivos. Cada mañana al amanecer, Ruiz salía de su cabaña y caminaba por el perímetro del corral, inspeccionando a sus cazadores preciados mientras ellos se apretaban contra la cerca, ansiosos por atención y la promesa de trabajo. La oportunidad de Pablo llegó a través de sus tareas asignadas en la casa de ahumado de la plantación, que se encontraba a unos 50 metros de los aposentos de Ruiz.
Su trabajo era cuidar los fuegos que preservaban la carne, una posición que requería horarios irregulares y moverse por los terrenos cuando los demás dormían o estaban ocupados en otro lado. Fue en estos momentos de quietud que Pablo comenzó su cuidadosa campaña para ganarse a la jauría de caza de Ruiz. El primer paso requirió semanas de observación paciente. Pablo aprendió la personalidad individual de cada perro, identificando al macho alfa, una bestia marcada llamado Rex, que llevaba las cicatrices de innumerables cacerías, y las hembras más sumisas que lo seguían. Descubrió que, a pesar de su entrenamiento para atacar a esclavos fugitivos, estaban hambrientos de interacción positiva y afecto, que Ruiz rara vez les proporcionaba más allá del mantenimiento básico. El capataz los trataba como herramientas en lugar de criaturas vivas, lo que creó una abertura que Pablo reconoció que podía explotar. En una noche sin luna a principios de septiembre, Pablo hizo su primer contacto directo con los perros. Armado con sobras de cerdo fresco de la casa de Ahumado, se acercó al corral lentamente, hablando en tonos bajos y calmantes que había perfeccionado durante años, trabajando con animales. Los perros gruñeron al principio y mostraron los dientes, pero la persistencia calmada de Pablo y la oferta de comida gradualmente los conquistaron. Al final de ese primer encuentro, dos de las hembras más jóvenes le permitían rascarse detrás de las orejas a través de la cerca. Noche tras noche, Pablo continuó sus visitas secretas al corral, cada vez construyendo mayor confianza con los sabuesos de Ruiz. Aprendió sus nombres escuchando las órdenes del capataz durante las sesiones de entrenamiento, memorizando qué perros respondían a qué señales vocales y de mano. Rex resultó el más desafiante de conquistar. La lealtad del alfa a Ruiz era más profunda que un simple condicionamiento, pero incluso él eventualmente sucumbió al enfoque paciente y al afecto genuino de Pablo. El avance llegó cuando Pablo se dio cuenta de que los métodos de entrenamiento de Ruiz dependían en gran medida del miedo y la dominación, creando perros ansiosos por complacer, pero carentes de una verdadera conexión emocional con su manejador. Pablo ofrecía algo diferente, cuidado genuino y comprensión que hablaba a su naturaleza canina básica. En cuestión de semanas los perros saludaban sus visitas, nocturnas con colas moviéndose y gemidos suaves de excitación que tenían que ser manejados con cuidado para evitar atraer la atención de Ruiz. A medida que el otoño se profundizaba y la cosecha de algodón alcanzaba su punto máximo, Pablo comenzó la segunda fase de su plan. Habiendo establecido confianza con los perros, empezó a introducir nuevas órdenes y asociaciones que servirían a su propósito final. Usando técnicas que había observado en las sesiones de entrenamiento de Ruiz, pero aplicándolas con amabilidad en lugar de brutalidad, Pablo les enseñó a responder a su voz con la misma obediencia que mostraban a su manejador oficial. El proceso requirió una paciencia y precisión increíbles. Pablo tenía que asegurar que su entrenamiento no interfiriera con el desempeño de los perros para Ruiz durante el día, mientras construía simultáneamente nuevas vías neurales que servirían a sus propósitos cuando llegara el momento. Lo logró usando tonos vocales ligeramente diferentes y señales de mano que eran lo suficientemente similares a las órdenes de Ruiz para sentirse familiares, pero lo suficientemente distintas para que los perros las asociaran específicamente con Pablo. Durante este tiempo, Pablo también comenzó a prepararse para los aspectos físicos de su plan. Estudió obsesivamente las rutinas de Ruiz, notando cuándo el capataz era más vulnerable, dónde pasaba su tiempo y cómo la presencia de los perros podría usarse en su contra. Pablo se dio cuenta de que la confianza de Ruiz en sus propias medidas de seguridad lo había hecho descuidado. El capataz nunca imaginó que alguien pudiera volver sus propias armas en su contra. El catalizador para la acción llegó en una fría mañana de noviembre, cuando Ruiz decidió hacer un ejemplo de Sofía, una joven mujer que había sido atrapada intentando enviar una carta a sus hijos en otra plantación. Ruiz anunció que usaría este incidente para demostrar las consecuencias de la comunicación no autorizada, y ordenó que los perros se prepararan para una exhibición pública de disciplina, que serviría como advertencia para todos en la plantación. Pablo observó con horror cómo Ruiz ataba a Sofía a un poste en el patio principal, mientras los esclavos reunidos eran forzados a presenciar lo que seguía. El capataz soltó a dos de sus perros más pequeños y les ordenó que rodearan a la mujer aterrorizada, mordisqueando sus piernas y brazos mientras ella gritaba por misericordia. Los perros no la hirieron seriamente. Ruiz era demasiado astuto para dañar permanentemente una propiedad valiosa, pero el impacto psicológico fue devastador. El terror de Sofía era palpable, y Pablo podía ver el efecto que tenía en todos los presentes. Esa noche,
Mientras Sofía yacía en los cuartos de los esclavos, sollozando por el trauma y la vergüenza, Pablo tomó su decisión final. Había estado planeando y preparándose durante meses, pero ver la crueldad casual de Ruiz hacia una mujer inocente cristalizó su resolución. El capataz tenía que ser detenido, y Pablo finalmente tenía los medios para hacerlo. El plan requería un timing cuidadoso y una ejecución perfecta. Pablo esperó a la luna nueva, cuando la oscuridad proporcionaría la máxima cobertura para sus movimientos. También necesitaba que Ruiz estuviera solo en sus aposentos, sin la presencia impredecible de visitantes u otro personal de la plantación que pudiera complicar la situación. La fortuna sonrió a los preparativos de Pablo cuando el señor Harrington anunció que viajaría a Mobile por negocios, dejando a Ruiz a cargo completo de la plantación durante varios días. En la noche elegida, Pablo comenzó sus preparativos mientras la plantación dormía. Había estado recolectando sangre de cerdo de la casa de ahumado durante semanas, almacenándola en pequeños contenedores escondidos bajo las tablas del piso de su propia cabaña. La sangre servía para múltiples propósitos en su plan. Enmascararía su olor humano, crearía las asociaciones olfativas correctas para los perros y proporcionaría el elemento visceral que desencadenaría sus instintos de caza cuando se dirigiera adecuadamente. Pablo se cubrió completamente con la sangre de cerdo, prestando especial atención a sus manos y ropa, donde el olor sería más fuerte. La sensación era repugnante, pero se obligó a enfocarse en el propósito mayor que sus acciones servirían. Esto no era solo venganza contra Ruiz, aunque ese deseo ciertamente ardía en él. Era sobreproteger a todos en la plantación del reinado de terror del capataz. Moviendo silenciosamente a través de la oscuridad, Pablo se acercó a los aposentos de Ruiz por el lado donde las sombras eran más profundas y la posibilidad de detección era mínima. Los perros detectaron su presencia mucho antes de que alcanzara su corral, pero en lugar de dar la alarma, se apretaron contra la cerca con colas moviéndose, reconociendo a su amigo secreto a pesar del extraño olor que ahora lo cubría. Pablo pasó varios minutos preciosos calmando a los perros y reforzando su asociación positiva con su presencia. Susurró las órdenes que les había enseñado durante meses de entrenamiento cuidadoso, asegurándose de que entendieran que lo que estaba a punto de suceder estaba sancionado por alguien en quien confiaban y respetaban. El entrenamiento de los perros los había preparado para seguir un liderazgo fuerte, y Pablo se había posicionado como un alfa alternativo, cuya autoridad habían aprendido a reconocer. La siguiente fase requería que Pablo liberara a los perros de su corral, una tarea que involucraba manipular el pesado pestillo de hierro que Ruiz usaba para asegurar el recinto. Pablo había practicado esta maniobra durante sus visitas nocturnas, usando trozos de metal para entender cómo funcionaba el mecanismo y cuánta fuerza se necesitaba para abrirlo en silencio. El pestillo se abrió con solo un leve clic, y los perros permanecieron calmados mientras Pablo abría la puerta de par en par. En lugar de salir corriendo de excitación, los perros miraron a Pablo en busca de guía. Sus meses de entrenamiento secreto les habían enseñado a esperar sus órdenes antes de actuar. Pablo sintió un momento de profunda responsabilidad al darse cuenta de cuán completamente estos animales ahora confiaban en él. Lo que estaba a punto de pedirles que hicieran cambiaría fundamentalmente su naturaleza, transformándolos de herramientas de opresión en instrumentos de justicia. Pablo condujo a la jauría hacia la cabaña de Ruiz, su corazón latiendo con fuerza mientras cruzaban el terreno abierto entre el corral y los aposentos del capataz. Los perros se movieron en silencio, sus instintos naturales de caza realzados por su comprensión de que esto era un asunto serio que requería sigilo y enfoque. Pablo podía sentir su anticipación creciendo a medida que se acercaban a su objetivo. Meses de condicionamiento finalmente dando frutos. La cabaña de Ruiz se elevaba sobre postes de madera, con un pequeño porche y escalones que llevaban a la puerta principal. Pablo sabía por observación cuidadosa que el capataz típicamente dejaba sus ventanas abiertas en noches cálidas, confiando en la presencia de sus perros para disuadir cualquier amenaza potencial. Esta noche, esa seguridad asumida sería la ruina de Ruiz. Pablo se posicionó debajo de una de las ventanas abiertas e inició la fase final de su plan. Usando señales de mano y órdenes susurradas que los perros habían aprendido a obedecer sin cuestionar, dirigió su atención hacia la cabaña y el hombre que dormía dentro. El olor a sangre de cerdo que cubría a Pablo creaba asociaciones olfativas poderosas que lo ligaban a la casa
mientras desencadenaba simultáneamente los instintos depredadores de los perros. El genio del enfoque de Pablo radicaba en cómo había reestructurado la comprensión de los perros sobre su rol. En lugar de ver a Ruiz como su amo y protector, meses de condicionamiento secreto les habían enseñado a ver a Pablo como su verdadero alfa, y a Ruiz simplemente como otro objetivo a cazar. El olor a sangre de cerdo reforzaba esta nueva jerarquía, mientras proporcionaba el desencadenante sensorial que desataría su agresión entrenada. Pablo dio la orden final, un silbido bajo que había enseñado a los perros para asociarlo con permiso para atacar. El efecto fue inmediato y terrorífico. 6 perros de caza que habían sido criados y entrenados para la violencia, de repente enfocaron esa energía en su antiguo amo, con una intensidad de mente única. Se lanzaron a través de las ventanas y la puerta abierta de Ruiz con la misma eficiencia salvaje que habían reservado previamente para esclavos fugitivos. Los gritos de Ruiz perforaron el aire nocturno mientras despertaba para encontrarse bajo ataque por sus propios animales. El capataz, que había inspirado miedo en cientos de personas esclavizadas a través de su control sobre estos mismos perros, ahora experimentaba ese terror de primera mano, mientras la jauría descendía sobre él con una furia sin precedentes. La ironía no se perdió en Pablo, quien observaba desde afuera mientras la justicia finalmente visitaba al hombre que había dispensado tanta crueldad. El ataque fue rápido y decisivo. El entrenamiento de Ruiz había hecho de los perros asesinos eficientes, y aplicaron esas habilidades con efectividad letal contra su antiguo manejador. Pablo no sintió satisfacción en el sufrimiento de Ruiz, solo un sentido sombrío de que el equilibrio había sido restaurado en un mundo que había sido torcido por la crueldad del capataz. Los sonidos desde el interior de la cabaña gradualmente se apagaron, mientras las luchas de Ruiz terminaban. Pablo sabía que solo tenía minutos antes de que el alboroto atrajera atención de otras partes de la plantación. Trabajando rápidamente, llamó a los perros lejos del cuerpo de Ruiz y los condujo de vuelta hacia su corral. La jauría obedeció sus órdenes sin hesitación. Su lealtad ahora completamente transferida de su antiguo amo, al hombre que les había mostrado afecto y respeto genuinos. En lugar de devolver a los perros a su recinto, Pablo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Los liberó en la oscuridad más allá de los límites de la plantación, dándoles la libertad que nunca habían conocido bajo el control duro de Ruiz. Los perros entendieron este regalo instintivamente, y después de un momento final de conexión con el hombre que los había liberado, desaparecieron en la espesura de Alabama, donde vivirían como la naturaleza pretendía. Pablo entonces comenzó a cubrir sus huellas, tanto literal como figurativamente. Usó las herramientas de Ruiz para crear un rastro que se dirigía al norte desde la cabaña, sugiriendo que el capataz había sido atacado por asaltantes desconocidos que luego huyeron hacia los estados libres. Pablo esparció objetos personales a lo largo de este rastro falso, incluyendo pedazos de la ropa de Ruiz rasgados para sugerir una lucha, e incluso algo de la sangre del capataz para reforzar el engaño. El elemento más crucial de la desinformación de Pablo involucraba eliminar evidencia de su propia participación. Enterró los contenedores que habían contenido la sangre de cerdo, quemó la ropa que había usado durante el ataque y limpió cuidadosamente cualquier rastro de sangre de su cuerpo, usando agua de un arroyo cercano. Al amanecer, no había evidencia física que lo conectara a la muerte de Ruiz más allá de su presencia en la plantación, lo cual se explicaba fácilmente por sus deberes legítimos. Cuando el señor Harrington regresó de Mobile 2 días después, encontró su plantación en caos. El cuerpo de Ruiz había sido descubierto por otros capataces que habían ido a buscarlo cuando no apareció para sus rondas matutinas. El rastro falso que se dirigía al norte había convencido a las autoridades locales de que Ruiz había sido asesinado por abolicionistas o esclavos escapados, que habían regresado buscando venganza. La investigación, que siguió, fue exhaustiva pero en última instancia infructuosa. Diputados del sheriff interrogaron a cada esclavo en la plantación, incluyendo a Pablo, pero no encontraron evidencia que apuntara a ningún individuo o grupo específico. La reputación de Pablo como un trabajador callado y obediente le sirvió bien durante el interrogatorio, y su duelo genuino por la pérdida de vida, incluso la de Ruiz, convenció a los investigadores de su inocencia. La ausencia de los perros de Ruiz desconcertó a las autoridades, que inicialmente asumieron que los animales habían sido robados por las mismas partes responsables de la muerte del capataz. Partidas de búsqueda peinaron el campo circundante,
pero no encontraron rastro de la valiosa jauría de caza. Los periódicos locales reportaron la misteriosa desaparición como evidencia de una conspiración bien organizada contra la seguridad de las plantaciones, reforzando aún más la narrativa de que agitadores externos eran responsables. El señor Harrington contrató a un nuevo capataz en una semana, un hombre llamado Ramírez, que carecía de la reputación de violencia extrema de Ruiz, pero mantenía una disciplina estricta a través de medios más convencionales. El cambio en la atmósfera de la plantación fue inmediato y profundo. Sin la amenaza constante de los perros de Ruiz, los esclavos encontraron pequeñas libertades que habían sido imposibles bajo el régimen anterior. Pablo continuó sus deberes en la casa de Ahumado, manteniendo la misma actitud callada que le había servido tan bien durante su campaña secreta contra Ruiz. Nunca habló de lo que había sucedido esa noche, ni siquiera a sus amigos más cercanos en la comunidad de esclavos, entendiendo que algunos secretos eran demasiado peligrosos para compartir. El conocimiento de lo que había logrado permaneció encerrado en su propio corazón. Una victoria privada en una guerra que pocos reconocían siquiera que se estaba librando. Meses pasaron y el recuerdo del reinado de terror de Ruiz comenzó a desvanecerse, mientras la vida en la plantación se asentaba en nuevas rutinas. Pablo notó cambios en sus compañeros esclavos que iban más allá de la simple ausencia de intimidación física. La gente se paraba un poco más erguida, hablaba con un poco menos de miedo, y se atrevía a esperar pequeñas mejoras en su existencia diaria. El impacto psicológico de la remoción de Ruiz había creado efectos en cadena que tocaban cada aspecto de la vida en la plantación. La verdadera medida del éxito de Pablo se hizo aparente cuando Ramírez intentó adquirir nuevos perros de caza para reemplazar la jauría perdida de Ruiz. A pesar de ofrecer sumas sustanciales a comerciantes de perros en todo Alabama y Carolina del Sur, Ramírez encontró que ningún animal trabajaba efectivamente en el rol que los sabuesos de Ruiz habían llenado. La palabra se había extendido de alguna manera a través de las complejas redes que conectaban plantaciones en el sur, y perros que habían sido criados y entrenados para capturar esclavos se negaban a desempeñarse cuando los traían a Willow Creek. Los manejadores locales de animales atribuían este fenómeno a causas sobrenaturales, afirmando que el fantasma de la jauría de Ruiz rondaba los terrenos y prevenía que otros perros tomaran su lugar. Pablo entendía que la explicación real era mucho más práctica, pero igualmente efectiva. Su liberación de los perros de Ruiz había enviado un mensaje a través del reino animal que estaba más allá de la comprensión humana, pero claramente entendido por criaturas que vivían más cerca de la ley natural que sus amos humanos. A medida que el invierno daba paso a la primavera, Pablo comenzó a considerar la siguiente fase de su vida. La muerte de Ruiz había eliminado la amenaza inmediata que había motivado su elaborado plan, pero también había despertado algo dentro de él que no podía ser fácilmente puesto de nuevo a dormir. Pablo había descubierto que incluso dentro de las restricciones de la esclavitud, la acción individual podía crear cambio significativo. La pregunta ahora era cómo construir sobre ese conocimiento sin exponerse a riesgos innecesarios. La respuesta llegó de una fuente inesperada cuando un grupo de esclavos escapados que pasaban por la zona buscaron refugio en los edificios abandonados al borde de la plantación de Willow Creek. Pablo los encontró durante uno de sus viajes nocturnos para cuidar los fuegos de la casa de Ahumado. Su líder, una mujer llamada Libertad que había tomado ese nombre después de escapar de una plantación de azúcar en Luisiana, reconoció algo en la actitud de Pablo que lo marcaba como diferente de otros esclavos que habían encontrado. El grupo de Libertad formaba parte de la red del ferrocarril subterráneo, que ayudaba a los esclavos escapados a llegar a salvo al norte, y siempre buscaban contactos locales que pudieran proporcionar información, suministros o refugio temporal. La posición de Pablo en la plantación, combinada con su demostrada habilidad para tomar acción decisiva sin detección, lo hacía un candidato ideal para el reclutamiento en su organización secreta. La decisión de unirse al ferrocarril subterráneo representaba una escalada significativa en las actividades de resistencia de Pablo, pero se sentía como una progresión natural de su exitosa campaña contra Ruiz. Habiendo probado para sí mismo que la acción planificada con cuidado podía lograr metas aparentemente imposibles, Pablo estaba listo para aplicar esas mismas habilidades a ayudar a otros a escapar completamente de los lazos de la esclavitud. Durante los meses siguientes, Pablo se convirtió en un eslabón crucial en la cadena del ferrocarril subterráneo que corría por el centro de Alabama. Su trabajo en la casa de Ahumado proporcionaba razones legítimas para estar activo en horas inusuales, y su reputación de confiabilidad
facilitaba explicar cualquier inconsistencia menor en su rutina. Lo más importante, su experiencia con Ruiz le había enseñado a pensar estratégicamente sobre seguridad y desinformación. La primera operación del ferrocarril subterráneo de Pablo involucró ayudar a una familia de 4 a escapar de una plantación vecina donde las condiciones se habían vuelto insoportables bajo un nuevo capataz que hacía que incluso Ruiz pareciera misericordioso en comparación. Pablo les proporcionó comida, suministros e información detallada sobre rutas seguras al norte, basándose en su extenso conocimiento de la geografía local y los patrones estacionales que afectaban las condiciones de viaje. El éxito de esa primera misión llevó a otras, cada una planificada y ejecutada con la misma atención al detalle que había caracterizado la campaña de Pablo contra Ruiz. La palabra de su confiabilidad se extendió a través de la red del ferrocarril subterráneo, y pronto conductores de tan lejos como Carolina del Sur estaban enrutando escapados a través de Alabama, específicamente para aprovechar la asistencia de Pablo. Las actividades de Pablo inevitablemente atrajeron la atención de cazadores de esclavos y autoridades locales, pero su cuidadosa seguridad operativa lo mantuvo un paso adelante de la detección. Nunca se reunía directamente con esclavos escapados. En cambio, usaba un sistema de entregas muertas y mensajes codificados que mantenía separación entre los diferentes elementos de la operación. Si algún eslabón en la cadena se comprometía, el daño se contenía sin exponer a Pablo u otros operadores clave. El impacto psicológico del trabajo de Pablo en el ferrocarril subterráneo se extendió mucho más allá de los esclavos individuales que ayudó a escapar. El conocimiento de que la resistencia exitosa era posible se extendió a través de las comunidades esclavas en el centro de Alabama, inspirando a otros a tomar sus propios pasos hacia la libertad. Algunos siguieron el ejemplo de Pablo escapando al norte, mientras que otros encontraron formas de resistir la opresión dentro de las restricciones de sus circunstancias existentes. El señor Harrington comenzó a notar un aumento en el descontento entre sus esclavos durante el verano de 1849, casi un año después de la muerte de Ruiz. La productividad permanecía aceptable, pero había un cambio sutil en las actitudes que sugería que la gente ya no se resignaba a un cautiverio permanente. Harrington atribuyó este cambio a la ausencia de la presencia intimidante de Ruiz y planeó contratar personal de seguridad adicional para restaurar la disciplina adecuada. Pablo entendía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando a medida que los dueños de plantaciones en toda la región comenzaban a implementar nuevas medidas de seguridad diseñadas para prevenir tanto escapes como resistencia interna. El éxito de las operaciones del ferrocarril subterráneo había hecho inadvertidamente la vida más difícil para los esclavos que permanecían atrás, ya que los amos reprimían a todos en respuesta a las actividades de unos pocos. La decisión de hacer su propio escape llegó cuando Pablo se enteró de que Harrington planeaba vender varios esclavos para cubrir deudas incurridas por especulaciones fallidas en el algodón. El nombre de Pablo apareció en la lista preliminar de personas a vender, junto con varios otros que habían trabajado de cerca con él durante años. La perspectiva de ser separado de la comunidad donde había construido su red de resistencia, combinada con la incertidumbre de las condiciones bajo un nuevo amo, convenció a Pablo de que había llegado el momento de buscar la libertad para sí mismo. Planear su propio escape requería consideraciones diferentes a las operaciones que Pablo había organizado para otros. Como alguien conocido por las autoridades de la plantación y la aplicación de la ley local, enfrentaría mayor escrutinio que fugitivos anónimos de lugares distantes. Pablo también necesitaba asegurar que su partida no comprometiera la red del ferrocarril subterráneo que había ayudado a establecer, lo que significaba cortar todas las conexiones y eliminar evidencia de sus actividades. Pablo pasó semanas preparándose para su escape, usando técnicas que había aprendido ayudando a otros mientras las adaptaba a su situación específica. Acumuló suministros gradualmente, escondiendo comida, ropa y herramientas en varios lugares a lo largo de su ruta planeada al norte. Lo más importante, creó múltiples rastros falsos y estrategias de desinformación diseñadas para confundir a los perseguidores y ganar tiempo precioso durante las etapas críticas iniciales de su huida. La noche que Pablo eligió para su escape coincidió con una tormenta violenta que enmascararía los sonidos de su partida, mientras hacía el rastreo más difícil para cualquier persecución que pudiera organizarse. Pablo había estudiado patrones climáticos durante meses, esperando condiciones que proporcionaran cobertura natural para sus actividades. La tormenta que finalmente llegó superó sus expectativas,
trayendo lluvia torrencial y vientos fuertes que desafiarían incluso a los cazadores de esclavos más determinados. La ruta de escape de Pablo lo llevó a través de terreno que había explorado durante sus operaciones del ferrocarril subterráneo, siguiendo caminos que evitaban carreteras principales y áreas pobladas donde podría ser reconocido. Se movió rápidamente a través de la oscuridad. Su conocimiento íntimo de la geografía local le permitió navegar con confianza a pesar de las condiciones climáticas desafiantes. Cada milla que cubría aumentaba sus chances de llegar a salvo antes de que su ausencia fuera descubierta. El amanecer rompió gris y tormentoso con la lluvia continuando, mientras Pablo alcanzaba la primera casa segura en su ruta planeada. El operador allí, un granjero negro libre llamado Javier, que había estado trabajando con el ferrocarril subterráneo durante años, le proporcionó a Pablo ropa seca, comida caliente e información actualizada sobre condiciones más al norte. La reputación de Pablo lo había precedido, y Javier lo trató con el respeto debido a un aliado probado en lugar de solo otro. Escape. El viaje al norte llevó a Pablo a través de una red de casas seguras y contactos simpatizantes que había ayudado a establecer durante sus actividades del ferrocarril subterráneo. En cada parada, encontró personas que conocían su trabajo por reputación y estaban ansiosas por asistir a alguien que había arriesgado tanto para ayudar a otros. La ironía de beneficiarse de un sistema que había ayudado a crear no se perdió en Pablo, pero aceptó la asistencia con gratitud mientras permanecía vigilante por señales de persecución. Las noticias del escape de Pablo llegaron a la plantación de Willow Creek, en horas después del paso de la tormenta, cuando el capataz Ramírez descubrió su ausencia durante la llamada matutina. Una búsqueda de los aposentos de Pablo reveló que había removido todas sus posesiones personales, confirmando que se trataba de un escape planeado en lugar de una ausencia temporal. Ramírez organizó inmediatamente partidas de búsqueda y contactó a las autoridades locales, pero la tormenta había eliminado la mayoría de los rastros del paso de Pablo. La cacería que siguió fue extensa pero en última instancia infructuosa. Cazadores de esclavos traídos de condados vecinos encontraron evidencia de la ruta inicial de Pablo, pero el rastro se enfrió después de las primeras millas, donde había empleado técnicas de desinformación aprendidas de su experiencia en el ferrocarril subterráneo. Rastreadores profesionales reconocieron que estaban lidiando con alguien que entendía sus métodos y había planeado en consecuencia. El escape de Pablo se convirtió en una fuente de inspiración para esclavos en todo el centro de Alabama, probando que incluso residentes de larga data en plantaciones podían buscar con éxito la libertad si poseían el conocimiento y la determinación necesarios para tal empresa. El impacto psicológico de su huida se magnificó por su reputación como el trabajador callado y confiable que nunca había mostrado signos obvios de rebeldía antes de desaparecer en la noche. La red del ferrocarril subterráneo que Pablo había ayudado a establecer continuó operando después de su partida, aunque con mayor precaución debido a las medidas de seguridad aumentadas implementadas por dueños de plantaciones locales. Los operadores que Pablo había reclutado y entrenado continuaron su trabajo, ayudando a docenas de esclavos adicionales a alcanzar la libertad durante los meses y años siguientes. La influencia de Pablo en el movimiento de resistencia se extendió mucho más allá de sus acciones directas, creando un legado que outviviría la institución de la esclavitud misma. El viaje de Pablo a la libertad lo llevó a través de Virginia, Maryland y Pensilvania, siguiendo rutas establecidas del ferrocarril subterráneo que lo llevaron firmemente lejos de los peligros de recaptura. En cada etapa del viaje, encontró personas que habían oído de su trabajo en Alabama y se sentían honradas de asistir a alguien que había contribuido tanto a la causa de la liberación. La red de abolicionistas y simpatizantes que encontró reforzó su fe en la posibilidad de cambio significativo. La etapa final del viaje de Pablo lo llevó a Canadá, donde se unió a una comunidad de esclavos escapados que habían encontrado libertad genuina más allá del alcance de los cazadores de esclavos estadounidenses. Pablo se asentó en un pequeño pueblo fuera de Toronto, donde encontró trabajo como herrero y comenzó a reconstruir su vida como hombre libre. Las habilidades que había desarrollado durante sus años de resistencia le sirvieron bien en sus nuevas circunstancias, ya que rápidamente se estableció como un miembro confiable y digno de confianza de la comunidad. Pablo nunca olvidó a la gente que había dejado atrás en Alabama y permaneció activo en círculos abolicionistas durante toda su vida en Canadá.
proporcionó información y asistencia a operaciones del ferrocarril subterráneo, ayudó a recién llegados escapados a ajustarse a la libertad y habló públicamente sobre sus experiencias siempre que tal testimonio pudiera avanzar la causa de terminar con la esclavitud. Su historia se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo el coraje individual y la planificación cuidadosa podían superar probabilidades aparentemente imposibles. Los perros que Pablo había liberado del corral de Ruiz fueron ocasionalmente avistados en la espesura de Alabama durante los años siguientes, viviendo como una jauría salvaje que evitaba el contacto humano mientras prosperaba en su entorno natural. Cazadores locales reportaron encuentros con animales inusualmente grandes e inteligentes que parecían entender el comportamiento humano lo suficiente como para evitar trampas y otros peligros. Estos avistamientos se convirtieron en parte del folclore local, con muchas personas atribuyendo cualidades sobrenaturales a las criaturas que una vez aterrorizaron a esclavos escapados. El señor Harrington nunca reemplazó a los perros de caza de Ruiz, en parte debido a las dificultades prácticas enfrentadas por el capataz Ramírez, pero también porque todo el sistema de usar animales para rastrear e intimidar esclavos había sido fundamentalmente comprometido por las acciones de Pablo. La ventaja psicológica que tales perros habían proporcionado se perdió una vez que la gente se dio cuenta de que los animales podían volverse contra sus manejadores, y medidas de seguridad alternativas resultaron tanto más costosas como menos efectivas. El sistema de plantaciones que había definido la vida en el centro de Alabama durante generaciones comenzó a cambiar de maneras sutiles, después del escape de Pablo y las actividades más amplias del ferrocarril subterráneo que había inspirado. Mientras la esclavitud permanecía legal y aplicada, el control absoluto que los amos una vez ejercieron sobre su propiedad humana se erosionó gradualmente por el conocimiento de que la resistencia era posible y que rutas de escape existían para aquellos lo suficientemente valientes para usarlas. La historia de Pablo se extendió a través de comunidades esclavas y redes abolicionistas, convirtiéndose en un ejemplo poderoso de cómo la inteligencia, la paciencia y la planificación cuidadosa podían lograr metas que parecían imposibles a través de confrontación directa. Su éxito en volver las armas de Ruiz contra él demostró que los sistemas opresivos contenían las semillas de su propia destrucción, si los individuos eran lo suficientemente astutos para explotar esas debilidades. El legado de la carrera de resistencia de Pablo se extendió mucho más allá del impacto inmediato de la muerte de Ruiz o su propio escape exitoso. Las técnicas que había desarrollado para construir confianza con animales, organizar operaciones clandestinas y mantener seguridad operativa se convirtieron en parte del conocimiento colectivo que los operadores del ferrocarril subterráneo compartían entre sí. Sus innovaciones en desinformación y contrainteligencia ayudaron a innumerables otros escapados a alcanzar la libertad durante los años siguientes. A medida que Pablo envejecía en su hogar canadiense, rodeado de hijos y nietos que nunca habían conocido la esclavitud, a menudo reflexionaba sobre la noche en que se había cubierto de sangre de cerdo y se había arrastrado al corral de Ruiz con venganza y justicia ardiendo en su corazón. Ese momento había cambiado no solo su propio destino, sino las vidas de todos los que habían beneficiado de la red del ferrocarril subterráneo que había ayudado a establecer. El esclavo callado, que había poseído un don inusual para comunicarse con animales, había descubierto que su mayor talento radicaba en entender la naturaleza humana y encontrar formas de volver la opresión contra sí misma. Los perros de caza nunca regresaron a su trabajo anterior, y la noche empapada en sangre, cuando habían destrozado a su amo, se convirtió en un punto de inflexión en la larga lucha por la libertad que eventualmente consumiría a la nación en guerra civil. Pablo Rivera había asestado el primer golpe en ese conflicto, probando que incluso el individuo más impotente podía encontrar formas de luchar contra la injusticia cuando poseía el coraje para actuar y la inteligencia para planear con cuidado. En el final, el triunfo de Pablo radicaba no solo en su escape personal de la esclavitud o su venganza exitosa contra Ruiz, sino en su demostración de que la resistencia era posible, incluso bajo las circunstancias más opresivas. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos los que enfrentaban probabilidades aparentemente imposibles, probando que la determinación, la planificación cuidadosa y la disposición a tomar riesgos calculados podían superar incluso los sistemas de opresión más arraigados.
Los perros del capataz habían sido vueltos contra él bajo la luna de medianoche, y las reverberaciones de ese acto de desafío continuarían extendiéndose mucho después de que el último sabueso hubiera desaparecido en la espesura de Alabama, llevando consigo el olor de la libertad que ninguna cantidad de entrenamiento podría eliminar completamente. Años pasaron en el santuario canadiense de Pablo, pero los recuerdos de esa noche empapada en sangre permanecieron vívidos en su mente, no como pesadillas, sino como recordatorios de lo que la gente común podía lograr cuando era empujada más allá de la resistencia. Pablo se estableció como más que solo otro esclavo escapado en su nueva comunidad. Se convirtió en un estratega y organizador cuyas experiencias en Alabama le habían enseñado lecciones que resultaron invaluables en la lucha más amplia contra la esclavitud. El pueblo de Chatham, donde Pablo eventualmente se asentó, se había convertido en un refugio para esclavos escapados y negros libres que habían huido de la persecución estadounidense. La comunidad era diversa, incluyendo granjeros, artesanos, maestros y exesclavos que habían comprado su libertad a través de años de ahorro cuidadoso. Pablo se encontró gravitando naturalmente hacia roles de liderazgo. Su inteligencia callada y su historial probado lo hacían alguien en quien otros confiaban instintivamente, con decisiones importantes. La herrería de Pablo se convirtió en una sede no oficial para actividades del ferrocarril subterráneo en la región, aunque mantenía la misma seguridad operativa que le había servido también en Alabama. El negocio legítimo de la tienda proporcionaba cobertura para reuniones y sesiones de planificación, mientras que el flujo constante de clientes creaba oportunidades para pasar información y coordinar asistencia para recién llegados escapados. Pablo había aprendido que las operaciones de resistencia más efectivas parecían completamente ordinarias a observadores externos. Entre los refugiados que encontraban su camino a la herrería de Pablo estaba Miguel, un joven que había escapado de una plantación en Virginia después de presenciar la venta de su hermana a un traficante que se dirigía al sur profundo. Miguel poseía el mismo deseo ardiente de justicia que había motivado las acciones de Pablo contra Ruiz, pero le faltaba la paciencia y el pensamiento estratégico necesario para una resistencia efectiva. Pablo se reconoció en la rabia del hombre más joven y tomó la responsabilidad de canalizar esa energía en direcciones productivas. Bajo la guía de Pablo, Miguel aprendió la importancia de la planificación cuidadosa y la seguridad operativa que había habilitado el éxito de Pablo en Alabama. Las lecciones iban más allá de técnicas prácticas para incluir una comprensión más profunda de cómo funcionaban los sistemas opresivos y dónde eran más vulnerables a la disrupción. Pablo le enseñó a Miguel que la resistencia sostenible requería construir redes e instituciones en lugar de simplemente atacar a opresores individuales. La relación entre Pablo y Miguel se desarrolló en algo parecido a la de padre e hijo, con Pablo compartiendo no solo conocimiento táctico, sino también el marco filosófico que lo había sostenido durante sus años de cautiverio y resistencia. Miguel absorbió estas lecciones con avidez, eventualmente convirtiéndose en uno de los asociados más confiables de Pablo en operaciones del ferrocarril subterráneo que se extendían desde Canadá hasta el sur estadounidense. A través de Miguel, Pablo se enteró de desarrollos en plantaciones en todo Virginia y las Carolinas, donde su historia se había convertido en parte de la tradición oral que sostenía la esperanza entre comunidades esclavizadas. El cuento del esclavo que había vuelto perros de caza contra su amo había sido embellecido y mitologizado con los años, pero su mensaje central permanecía poderoso e inspirador. Pablo sentía tanto orgullo como responsabilidad al saber que sus acciones continuaban influyendo en personas que nunca conocería. La red de contactos que Pablo estableció en Canadá incluía no solo esclavos escapados, sino también abolicionistas blancos, funcionarios simpatizantes e incluso algunos exdueños de esclavos que habían experimentado cambios de corazón respecto a la institución que una vez apoyaron. Estas conexiones diversas le proporcionaron a Pablo información y recursos que mejoraron su efectividad en ayudar a otros a escapar del cautiverio. Aprendió a trabajar con personas a través de líneas raciales y de clase, construyendo coaliciones que eran más fuertes de lo que cualquier grupo individual podía ser solo. Uno de los aliados más valiosos de Pablo era el doctor Alejandro Rojas, un médico canadiense que había dedicado su vida a actividades del ferrocarril subterráneo. Rojas poseía credenciales y conexiones sociales que le permitían viajar libremente por todo el sur estadounidense, donde reunía inteligencia,
y establecía nuevas rutas de escape para personas esclavizadas buscando libertad. El fondo científico del doctor complementaba la experiencia práctica de Pablo, creando una asociación que resultó notablemente efectiva. El doctor Rojas trajo a Pablo noticias perturbadoras sobre las condiciones en plantaciones de Alabama en los años siguientes a su escape. El señor Harrington había muerto de un ataque al corazón en 1851, y su propiedad había sido vendida para saldar deudas acumuladas por especulaciones fallidas en el algodón y malas decisiones de inversión. El nuevo dueño, un empresario llamado Rodrigo de Charleston, había implementado una disciplina aún más dura que la que Ruiz había mantenido, viendo a los esclavos puramente como unidades económicas, cuya productividad necesitaba maximizarse sin importar el costo humano. La información sobre los métodos brutales de Rodrigo motivó a Pablo a expandir sus actividades del ferrocarril subterráneo para incluir operaciones específicas dirigidas a plantaciones de Alabama. Trabajando con el doctor Rojas y otros aliados, Pablo desarrolló planes para rescatar no solo escapados individuales, sino familias enteras que enfrentaban separación por venta o transferencia a otras propiedades. Estas operaciones complejas requerían meses de preparación y coordinación entre múltiples operadores a través de varios estados. La primera gran operación de rescate de Pablo se enfocó en la familia de su viejo amigo Mateo, el joven que había sido destrozado por los perros de Ruiz años antes. Mateo nunca se había recuperado completamente de sus lesiones, tanto físicas como psicológicas, pero se había casado y formado una familia, a pesar del trauma que había soportado. Cuando Rodrigo anunció planes para vender a la esposa e hijos de Mateo, para cubrir deudas de juego, Pablo supo que tenía que actuar. La operación para rescatar a la familia de Mateo requirió que Pablo regresara a Alabama por primera vez desde su escape, una decisión que conllevaba un riesgo personal enorme, pero que se sentía moralmente necesario. Pablo había cambiado significativamente durante sus años en Canadá, ganando confianza y habilidades que lo hacían una persona diferente al esclavo callado, que una vez cuidaba fuegos en la casa de ahumado de Willow Creek. Sin embargo, regresar a la escena de su mayor triunfo temprano también significaba confrontar recuerdos y emociones que había podido evitar durante sus años de exilio. El reconocimiento de Pablo de la plantación de Rodrigo reveló que las condiciones habían deteriorado significativamente desde la muerte de Harrington. El nuevo dueño había eliminado muchas de las pequeñas privaciones y libertades que habían hecho la vida tolerable bajo el régimen anterior, implementando un sistema de vigilancia y castigo que hacía que los métodos de Ruiz parecieran contenidos en comparación. Rodrigo empleaba múltiples capataces y usaba técnicas de seguridad modernas que hacían los intentos de escape mucho más peligrosos que en la época de Pablo. El desafío de operar en este nuevo entorno empujó a Pablo a desarrollar métodos más sofisticados que los que le habían servido durante sus actividades de resistencia anteriores. Ya no podía confiar en el conocimiento íntimo de rutinas y personalidades que había habilitado su éxito contra Ruiz. En cambio, necesitaba adaptarse a circunstancias cambiadas mientras mantenía la seguridad operativa que lo había mantenido vivo y libre durante tantos años. La solución de Pablo involucró reclutar aliados locales que pudieran proporcionar inteligencia actual sobre las operaciones de Rodrigo mientras mantenían distancia del intento de rescate real. Estos contactos incluían negros libres en pueblos cercanos, residentes blancos simpatizantes que se oponían a la esclavitud por motivos morales, e incluso algunos esclavos de Rodrigo, que estaban dispuestos a tomar riesgos calculados para ayudar a otros a escapar. Construir esta red requirió semanas de cultivo cuidadoso y pruebas, para asegurar que ningún simpatizante confederado se hubiera infiltrado en la operación. El plan de rescate que Pablo desarrolló en última instancia era mucho más complejo que cualquier cosa que hubiera intentado durante su trabajo del ferrocarril subterráneo en Canadá. La operación requería coordinar los movimientos de múltiples equipos a través de varios condados, sincronizando sus acciones para evitar detección, mientras aseguraban que la familia de Mateo pudiera ser extraída de manera segura y transportada a la primera etapa de su viaje al norte. Cada elemento del plan tenía que considerar las medidas de seguridad mejoradas de Rodrigo, mientras mantenía flexibilidad para adaptarse a desarrollos inesperados. La noche elegida para el rescate coincidió con una reunión regional
de dueños de plantaciones en el cercano Montgomery, un evento que atraería a Rodrigo y varios de sus capataces lejos de la propiedad por al menos 24 horas. Pablo había aprendido de esta oportunidad a través del doctor Rojas, quien mantenía contactos entre la élite sureña a través de su práctica médica legítima. La ausencia de personal clave de seguridad crearía una ventana de vulnerabilidad que Pablo pretendía explotar completamente. El equipo de Pablo para la operación incluía a Miguel, quien había insistido en participar a pesar de los peligros involucrados, dos otros operadores experimentados del ferrocarril subterráneo de Canadá, y varios aliados locales que proporcionarían apoyo logístico y desinformación. Cada miembro del equipo tenía responsabilidades específicas que minimizaban su exposición mientras maximizaban la probabilidad de éxito de la misión. Pablo había aprendido de sus experiencias anteriores que las operaciones exitosas requerían tanto planificación cuidadosa como ejecución competente por asociados confiables. La extracción de la familia de Mateo procedió sin problemas durante las etapas iniciales, con el equipo de Pablo infiltrándose exitosamente en la plantación y localizando a sus objetivos sin levantar alarmas. Mateo inicialmente se negó a creer que el rescate era posible. Sus años de trauma lo habían convencido de que los intentos de escape solo llevaban a mayor sufrimiento. Pablo tuvo que revelar su identidad y compartir detalles de su exitosa campaña contra Ruiz antes de que Mateo confiara en la realidad de la oportunidad que se ofrecía. El daño psicológico que Mateo había sostenido se hizo aparente, mientras Pablo intentaba convencerlo de irse con su familia. Años de condicionamiento brutal habían creado una forma de impotencia aprendida que hacía que Mateo temiera cualquier acción que pudiera atraer la atención de Rodrigo, incluso acciones que ofrecían esperanza genuina de libertad. Pablo se dio cuenta de que rescatar a Mateo requeriría no solo extracción física, sino también intervención terapéutica para ayudarlo a superar las barreras mentales que la esclavitud había creado. El enfoque de Pablo para ayudar a Mateo involucró compartir su propia historia de resistencia y escape, demostrando que incluso alguien que había sufrido trauma severo podía encontrar el coraje para luchar y buscar libertad. La conversación tuvo lugar en tonos susurrados, mientras otros miembros del equipo mantenían la seguridad, pero Pablo podía ver cómo sus palabras comenzaban a penetrar las paredes defensivas que Mateo había construido alrededor de su psique dañada. Gradualmente, la esperanza comenzó a reemplazar la resignación en los ojos del hombre más joven. El avance llegó cuando la esposa de Mateo, Sofía, añadió su voz a los argumentos de Pablo, recordándole a su esposo que sus hijos merecían una oportunidad de libertad, incluso si los adultos habían sido demasiado dañados por la esclavitud para abrazar completamente la posibilidad. Sus palabras llevaban un peso que Pablo no podía, hablando a los instintos protectores de Mateo como padre y esposo, en lugar de a sus miedos como individuo traumatizado. Finalmente, Mateo accedió a unirse al intento de escape aunque su participación permaneció tentativa y frágil. Mover a la familia de Mateo fuera de la plantación requirió técnicas diferentes a las que Pablo había usado para su propio escape, ya que el grupo incluía niños pequeños que no podían esperarse que mantuvieran la disciplina y el silencio que las operaciones solitarias demandaban. Pablo se había preparado para este desafío desarrollando métodos especializados para extracciones familiares, incluyendo sedantes para mantener a los niños pequeños callados durante fases críticas y rutas modificadas que evitaban áreas donde la disciplina de ruido era más importante. El viaje desde la plantación de Rodrigo a la primera casa segura tomó al equipo de rescate a través de terreno que había cambiado significativamente desde el escape original de Pablo. Nuevas carreteras y asentamientos habían alterado el paisaje, mientras que patrullas y medidas de seguridad aumentadas hacían el viaje más peligroso que en la década de 1840. Pablo se encontró adaptando su conocimiento de la geografía local para considerar estos cambios mientras mantenía el ritmo necesario para mantenerse adelante de cualquier persecución que pudiera organizarse. La casa segura que servía como primera etapa de la ruta de escape era operada por Eduardo, un granjero negro libre que había estado trabajando con el ferrocarril subterráneo por más de una década. La propiedad de Eduardo incluía compartimentos ocultos y rutas concealed que habían sido refinadas a través de años de experiencia, ayudando a escapados a alcanzar la libertad. Pablo había trabajado con Eduardo durante operaciones anteriores, estableciendo la confianza y protocolos de comunicación que hacían posibles rescates complejos.
La condición psicológica de Mateo se convirtió en una preocupación mayor durante los primeros días del viaje al norte. A medida que la realidad de lo que había hecho comenzaba a calar y crear nuevas ansiedades sobre consecuencias potenciales, Pablo había anticipado esta reacción basado en sus propias experiencias con trauma y resistencia, pero lidiar con ello mientras se mantenía la seguridad operativa y los horarios de viaje resultó más desafiante de lo que había esperado. Los miedos de Mateo amenazaban con comprometer toda la operación si llevaban a pánico o comportamiento irracional. La solución de Pablo involucró asignar a Miguel para trabajar específicamente con Mateo, basándose en las experiencias del hombre más joven con trauma y recuperación, para proporcionar apoyo entre pares que el rol de liderazgo de Pablo hacía difícil ofrecer directamente. Miguel entendía los desafíos psicológicos que Mateo enfrentaba porque había trabajado a través de problemas similares durante su propia adaptación a la libertad. La relación entre los dos hombres se convirtió en un elemento crucial para mantener la cohesión del grupo durante las fases más peligrosas del viaje. La ruta al norte del equipo de rescate los llevó a través de Virginia y Maryland, siguiendo caminos establecidos del ferrocarril subterráneo que Pablo había ayudado a desarrollar durante sus años de operaciones canadienses. Sin embargo, viajar con un grupo familiar requería modificaciones a procedimientos estándar, incluyendo paradas más largas en casas seguras y métodos de transporte alternativos que pudieran acomodar niños e individuos con movilidad limitada. Cada desviación de protocolos normales creaba nuevos riesgos que tenían que manejarse con cuidado. El momento más peligroso del viaje llegó cuando el grupo encontró una patrulla de cazadores de esclavos cerca de la frontera de Maryland, forzándolos a refugiarse en un pantano por casi 24 horas mientras los cazadores buscaban el área. El hijo menor de Mateo desarrolló fiebre durante esta ordalía, creando una emergencia médica que amenazaba con exponer a todo el grupo si la condición del niño se deterioraba más. Pablo se encontró tomando decisiones de vida o muerte que pesaban el bienestar individual contra la seguridad colectiva. La experiencia médica del Dr. Rojas resultó crucial en tratar al niño enfermo mientras se mantenía la seguridad operativa necesaria para la supervivencia del grupo. El doctor se había unido al equipo de rescate para las etapas finales de su viaje, trayendo medicamentos y equipo que le permitieron proporcionar cuidado profesional bajo condiciones primitivas. Su presencia también proporcionó credibilidad adicional, con aliados locales que podrían ser suspicaces de esclavos escapados, pero confiaban en el juicio de un médico blanco. La finalización exitosa del rescate de la familia de Mateo estableció la reputación de Pablo como alguien capaz de organizar y ejecutar las operaciones más desafiantes del ferrocarril subterráneo. La palabra de su éxito se extendió a través de redes abolicionistas, llevando a solicitudes de asistencia de otras familias enfrentando separación o venta. Pablo se encontró coordinando operaciones cada vez más complejas que empujaban los límites de lo que equipos pequeños podían lograr contra oposición bien organizada. La siguiente gran operación de Pablo involucró un rescate coordinado de múltiples familias de plantaciones a través de Carolina del Sur, una empresa que requirió meses de preparación y coordinación entre docenas de operadores, trabajando en varios estados. La escala de esta operación excedía cualquier cosa que hubiera sido intentada previamente, pero Pablo creía que la acción audaz era necesaria para demostrar que el ferrocarril subterráneo podía desafiar la esclavitud incluso en sus bastiones más fuertes. La operación en Carolina del Sur sirvió como prototipo para actividades de resistencia más grandes que caracterizarían los años finales antes de la Guerra Civil, a medida que las tensiones entre el norte y el sur alcanzaban niveles que hacían la resolución pacífica cada vez menos probable. Pablo se encontró trabajando no solo para ayudar a individuos a escapar del cautiverio, sino para contribuir a cambios políticos y sociales más amplios que terminarían con la esclavitud enteramente. Sus experiencias personales habían evolucionado en una comprensión más grande del cambio sistémico y la acción colectiva. El éxito de las actividades expandidas del ferrocarril subterráneo de Pablo atrajo atención tanto de partidarios como opositores de la esclavitud, llevando a medidas de seguridad aumentadas y persecución más agresiva de organizadores de resistencia. Pablo se adaptó a estos desafíos desarrollando técnicas de contrainteligencia más sofisticadas y construyendo redes de apoyo más profundas que pudieran resistir la presión aumentada de las autoridades.
Sus operaciones se convirtieron en modelos para actividades de resistencia a lo largo de las tierras fronterizas entre estados esclavistas y libres. La evolución filosófica que Pablo experimentó durante estos años de trabajo de resistencia expandido lo llevó a desarrollar nuevas teorías sobre la naturaleza de la opresión y los métodos más efectivos para combatirla. Comenzó a ver su éxito temprano contra Ruiz no solo como venganza personal, sino como un ejemplo de cómo entender las contradicciones internas de un sistema opresivo podía usarse para volver ese sistema contra sí mismo. Estas percepciones influyeron en su enfoque a operaciones más grandes y su mentoría de organizadores de resistencia más jóvenes. La comprensión teórica de Pablo de la resistencia encontró aplicación práctica cuando fue contactado por partidarios de John Brown, el abolicionista radical que planeaba acción armada contra la esclavitud en Virginia. El representante de Brown buscó la experiencia de Pablo en manejo de animales y operaciones rurales, reconociendo que su combinación única de habilidades y experiencia podía contribuir significativamente a su planeada insurrección. Pablo se encontró pesando los beneficios potenciales de acción militar directa contra su preferencia por operaciones cuidadosas y dirigidas. La decisión de apoyar las actividades de Brown marcó una escalada significativa en el trabajo de resistencia de Pablo, moviéndose de operaciones del ferrocarril subterráneo a acción militar directa contra la esclavitud. El rol de Pablo en la planificación preliminar para la redada de Brown involucró compartir inteligencia sobre medidas de seguridad de plantaciones y técnicas de manejo de animales que pudieran usarse para neutralizar perros guardianes y caballos. Su experiencia resultó valiosa en desarrollar enfoques tácticos que otros partidarios de Brown carecían. Sin embargo, la participación de Pablo en la planificación de Brown también lo expuso a nuevos niveles de riesgo. Como la acción militar contra la esclavitud inevitablemente provocaría represalias duras de las autoridades, Pablo se encontró equilibrando su deseo de apoyar acción audaz contra la esclavitud con su responsabilidad de proteger las redes del ferrocarril subterráneo que dependían de su liderazgo y experiencia. La tensión entre estas obligaciones competidoras lo forzó a hacer elecciones difíciles sobre cómo asignar su tiempo y recursos. Fracaso de la redada de Brown en Harper's Ferry en 1859 creó una crisis para todos los organizadores de resistencia mientras las autoridades lanzaban investigaciones exhaustivas diseñadas para identificar y arrestar a cualquiera conectado a actividades antiesclavistas. La asociación de Pablo con la planificación de Brown lo hizo un objetivo para marshal federales y vigilantes, sureños que estaban determinados a aplastar la resistencia organizada antes de que pudiera extenderse más. Se vio forzado a suspender la mayoría de sus operaciones del ferrocarril subterráneo mientras se enfocaba en la supervivencia personal. El periodo siguiente a la captura y ejecución de Brown se convirtió en uno de los más peligrosos en la carrera de Pablo como organizador de resistencia. A medida que las tensiones entre el norte y el sur alcanzaban niveles que hacían el compromiso cada vez más imposible, Pablo usó este tiempo para consolidar sus redes y prepararse para el conflicto más grande que reconocía que se volvía inevitable. Sus experiencias durante estos meses tensos le enseñaron lecciones valiosas sobre operar bajo presión extrema mientras se mantenía una perspectiva estratégica a largo plazo. La elección de Abraham Lincoln en 1860 proporcionó nueva esperanza para activistas antiesclavistas, mientras también desencadenaba la crisis de secesión que llevaría a la guerra civil. Pablo se encontró en la posición única de tener inteligencia extensa sobre operaciones de plantaciones sureñas justo cuando esta información se volvía valiosa para planificadores militares de la Unión. Su transición de organizador de resistencia a activo de inteligencia militar representó otra evolución en su larga campaña contra la esclavitud. El trabajo de Pablo con servicios de inteligencia de la Unión durante las etapas iniciales de la Guerra Civil se basó fuertemente en las redes y conocimiento que había desarrollado durante sus años del ferrocarril subterráneo. Su comprensión íntima de operaciones de plantaciones, geografía rural y dinámicas de comunidades esclavas proporcionó a comandantes de la Unión insights que resultaron valiosos en planear operaciones militares a lo largo de los estados confederados. Pablo se había convertido no solo en un ex-esclavo buscando venganza, sino en un activo estratégico en la guerra más amplia contra la esclavitud. Las políticas evolutivas de la Unión hacia esclavos escapados crearon nuevas oportunidades.
para que Pablo expandiera sus actividades de resistencia, más allá de rescates individuales a esfuerzos de liberación a mayor escala. A medida que fuerzas federales penetraban más profundo en territorio confederado, Pablo se encontró coordinando la evacuación de comunidades de plantaciones enteras cuyos residentes buscaban protección detrás de líneas de la Unión. Estas operaciones requerían capacidades logísticas que excedían con creces cualquier cosa que hubiera desarrollado durante sus años del ferrocarril subterráneo. La operación de guerra más ambiciosa de Pablo involucró la liberación coordinada de más de 200 esclavos de plantaciones a lo largo del río Savannah, una empresa que requirió cooperación entre sus redes civiles y fuerzas militares de la Unión avanzando. La operación sirvió como modelo para esfuerzos similares a lo largo del sur, demostrando cómo organizadores de resistencia experimentados podían aprovechar campañas militares para lograr metas de liberación que habrían sido imposibles a través de métodos clandestinos, solos. El éxito de operaciones de liberación, a gran escala, durante la guerra civil validó muchas de las técnicas y principios que Pablo había desarrollado durante sus años de trabajo del ferrocarril subterráneo. Su énfasis en planificación cuidadosa, seguridad operativa y construcción de confianza con comunidades locales resultó esencial cuando se aplicó a operaciones militares que afectaban a miles de personas, en lugar de pequeños grupos de escapados. La influencia de Pablo en estrategias de liberación de la Unión se extendió mucho más allá de su participación directa en operaciones específicas. A medida que la guerra progresaba y la victoria de la Unión se volvía cada vez más probable, Pablo comenzó a planear para los desafíos que enfrentarían esclavos recién liberados durante el periodo de reconstrucción que seguiría a la derrota confederada. Sus experiencias ayudando a escapados a adaptarse a la libertad en Canadá proporcionaron insights valiosos en los sistemas de apoyo educativo, económico y social que serían necesarios para hacer de la emancipación algo significativo en lugar de meramente legal. Pablo reconoció que ganar la guerra sería solo el primer paso en una lucha más larga por igualdad genuina. El acercamiento de fuerzas de la Unión al centro de Alabama en 1864 creó una oportunidad para que Pablo regresara a la escena de su mayor triunfo temprano. Como la marcha de Sherman al mar traía tropas federales dentro del alcance de la plantación de Willow Creek, donde la carrera de resistencia de Pablo había comenzado, Pablo se ofreció como guía para fuerzas de la Unión operando en el área, ofreciendo su conocimiento íntimo de geografía local y operaciones de plantaciones para apoyar objetivos militares. El regreso de Pablo a la plantación de Willow Creek, después de más de una década de exilio, fue emocionalmente complejo, mezclando satisfacción por la llegada de la Unión con duelo por el sufrimiento que había continuado durante su ausencia. La plantación había cambiado de manos múltiples veces desde la propiedad de Rodrigo, con cada dueño sucesivo implementando condiciones cada vez más duras, ya que la guerra hacía el trabajo esclavo más valioso y los escapes más comunes. Pablo se encontró confrontando los límites de la resistencia individual cuando enfrentaba la escala de la opresión sistémica. Liberación de la plantación de Willow Creek proporcionó a Pablo cierre en el viaje personal que había comenzado con su campaña secreta contra Ruiz, pero también destacó el trabajo más amplio que permanecía por hacer en transformar la sociedad sureña. Pablo descubrió que muchas de las personas que había conocido durante su tiempo en cautiverio habían muerto por exceso de trabajo, enfermedad o castigo, mientras que otras habían sido vendidas a plantaciones más profundas en el interior confederado, donde las fuerzas de la Unión aún no habían penetrado. Entre los sobrevivientes que Pablo encontró durante la liberación de la plantación, estaba una mujer anciana llamada Gabriela, que había servido como líder informal entre la comunidad esclava durante los años siguientes al escape de Pablo. Gabriela había mantenido viva la historia del triunfo de Pablo sobre Ruiz, usándola para mantener la esperanza e inspirar resistencia entre personas enfrentando condiciones cada vez más desesperadas. Su preservación del legado de Pablo demostró cómo actos individuales de coraje podían influir en comunidades a través de generaciones. La reunión entre Pablo y los miembros sobrevivientes de su vieja comunidad proporcionó una oportunidad para compartir historias y experiencias que ayudaron a todos a procesar el trauma de sus años en cautiverio. Pablo aprendió sobre las diversas formas de resistencia que habían continuado después de su partida, incluyendo ralentizaciones de trabajo, sabotaje y asistencia a otros escapados que habían seguido rutas que él había establecido.
Estas actividades demostraron que su influencia había continuado mucho después de su partida física de la plantación. El final de la Guerra Civil y la abolición formal de la esclavitud en todos los Estados Unidos marcaron la culminación de la lucha de toda la vida de Pablo contra la institución que había definido sus años tempranos. Sin embargo, Pablo reconoció que la emancipación legal no resolvería automáticamente los problemas enfrentados por exesclavos que necesitarían educación, oportunidades económicas y derechos políticos para lograr una libertad genuina. Su trabajo durante el periodo de reconstrucción resultaría tan desafiante e importante como sus actividades de resistencia prebélicas. La carrera posterior a la guerra de Pablo involucró establecer escuelas y organizaciones comunitarias que ayudaron a exesclavos a desarrollar las habilidades y conocimiento necesarios para participar en la sociedad libre. Sus experiencias en Canadá le habían enseñado sobre la importancia de la educación y el desarrollo económico en crear libertad sostenible, lecciones que aplicó a trabajo de reconstrucción a lo largo del sur. Pablo se convirtió en un puente entre las redes de resistencia de la era de la esclavitud y las organizaciones de derechos civiles que emergerían durante la reconstrucción. El legado de la carrera de resistencia de Pablo se extendió mucho más allá de sus logros personales para incluir las redes, técnicas y enfoques filosóficos que influyeron en generaciones de activistas de derechos civiles. Su énfasis en planificación cuidadosa, construcción de confianza a través de líneas raciales y comprensión de las contradicciones internas de sistemas opresivos se convirtió en parte de la fundación intelectual para movimientos futuros de justicia social. Pablo había demostrado que el coraje individual, cuando se canalizaba y apoyaba adecuadamente, podía contribuir al cambio sistémico. Los perros de caza que Pablo había liberado del corral de Ruiz nunca fueron vistos de nuevo después de desaparecer en la espesura de Alabama, pero su importancia simbólica creció con los años, a medida que la historia de su liberación se convirtió en parte del folclore afroamericano. El cuento del esclavo que volvió, las armas de su amo contra él resonó con generaciones posteriores que enfrentaron formas diferentes de opresión, pero sacaron inspiración del ejemplo de Pablo de cómo la inteligencia y la determinación podían superar probabilidades aparentemente imposibles. En sus años finales, Pablo a menudo reflexionaba sobre la noche en que se había cubierto de sangre de cerdo y se había arrastrado al corral de Ruiz con revolución ardiendo en su corazón. Ese momento había lanzado una carrera de resistencia que abarcó décadas y contribuyó al fin de la esclavitud misma, probando que incluso el individuo más impotente podía encontrar formas de luchar contra la injusticia cuando poseía el coraje para actuar y la sabiduría para planear con cuidado. Los perros del capataz habían sido vueltos contra él bajo la luna de medianoche, y de ese acto de desafío había crecido un movimiento que cambió el curso de la historia estadounidense, recordándonos que la libertad, una vez reclamada, se expande como un fuego inextinguible, iluminando caminos para todos los que siguen.